La mente es un instrumento magnífico si lo utilizamos correctamente. Si la utilizamos de forma inadecuada, se vuelve destructiva. Para decirlo con exactitud, no es tanto que la utilicemos inadecuadamente. Generalmente ni siquiera la utilizamos. Ella es la que nos utiliza. Bienvenidos a Candela. Estoy muy contenta de comenzar este primer episodio de Candela, un proyecto hermoso que nació desde la necesidad de que la voz y de que mi voz pueda ser escuchada por otros para ayudar en los procesos que estén viviendo. Así que nada, bienvenidos a Candela. Este primer episodio se llama Tu mente te está mintiendo. Creemos que somos nuestra mente. Ese es el gran engaño de nuestra vida y ese es el gran engaño que venimos hoy a desenmascarar con Candela. La mente efectivamente es un instrumento, pero cuando el instrumento se apodera de nosotros, comienza a generarse una gran enfermedad. Por una experiencia personal profunda, también el primer episodio de Candela se llama Tu mente te está mintiendo. Todo lo que vamos a ir hablando, por lo menos los primeros 3 episodios, son en base a un libro hermoso, El poder de la hora, que para el que leyó va a ser rememorar algunas páginas y para quien aún no leyó, para que vaya a leerlo ya. La identificación con nuestra mente hace que los pensamientos se vuelvan sumamente compulsivos. No ser capaz de dejar de pensar, de verdad, es una calamidad, una tortura terrible, pero generalmente no nos damos cuenta porque esto se ve como algo normal. Es decir, en la cotidianidad constantemente estamos pensando compulsivamente y por eso no nos damos cuenta. Este ruido mental incesante nos impide encontrar generalmente quietud y también crea un falso ser hecho por la mente que lo único que arroja es una gran sombra de temor y sufrimiento. Hay una frase muy conocida de un filósofo, René Descartes, que dice: pienso y luego existo. Creo que Descartes creía que encontró la verdad cuando hizo esa aseveración, pero al leer el libro pude encontrar una pequeña falla o un error básico en esa frase y capaz que pueda ser cancelada en el primer episodio porque, bueno, hablando de René Descartes, era un filósofo considerado el padre de la filosofía moderna. Y esa frase para él significaba que la certeza de la propia existencia proviene del acto de pensar. No es posible dudar de que uno existe mientras uno esté dudando o pensando, porque incluso si dudaba, el acto de dudar era un pensamiento. Y es que también René era bastante dudoso. De los sentidos, porque a veces se engañan, decía, de los sueños, porque parecen reales, incluso de las matemáticas dudaba, bajo una hipótesis de un genio maligno que lo pudiera engañar. En fin, Descartes es una persona muy dudosa en su tiempo, así que tenía un poco de razón esta aseveración de pienso, luego existo. Pero el error básico que encontré en esa frase es que equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. Ese es el error. No podemos equiparar pensar con ser y nuestra identidad con nuestro pensamiento. No somos lo que pensamos. El pensador compulsivo, lo que bueno, somos casi todo el mundo, vivimos en un estado de separación aparente.
en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos que refleja una fragmentación de la mente. La identificación con nuestra mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Por eso es muy difícil creer en esta aseveración de pienso, luego existo, porque nuestros pensamientos generan imágenes totalmente confusas o de acuerdo a la situación que estamos viviendo en el día a día, nos va dando como una pantalla de lo que podemos llegar a pensar. Ejemplo, estoy muy enojada y lo primero que pienso es quiero arrancarle la cabeza a la persona que me hizo enojar. Pero yo no soy ese enojo, ni yo tampoco soy esa persona que le quiere arrancar la cabeza al otro por hacerme enojar. No, estoy pensando eso por el enojo que estoy sintiendo. Es un pensamiento que estoy teniendo de acuerdo a lo que estoy viviendo actualmente, pero realmente no soy eso. Estos pensamientos generalmente se interponen entre vos mismo y tu propio yo, entre vos y tu prójimo, la persona con la que compartís tu tiempo, tu vida, entre vos y la naturaleza, entre vos y Dios o en lo que sea que creas. Esta pantalla de pensamiento crea una ilusión a lo que, bueno, los psicólogos le llamamos ilusión por separación, que existo yo y también existe otro yo totalmente separado. Y es ahí cuando nos olvidamos de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, yo, vos, soy uno con todo lo que es. Ya sé, parece una encrucijada, porque nos separa totalmente de una realidad de la que somos conscientes y otra realidad de la que mucho no conocemos. Pensar también se volvió una enfermedad y también podría ser bastante juzgada por esta frase. Pero como es el tema del día, vamos a ir desglosando. Lo demás era una intro. Ahora entramos al tema principal de los pensamientos, la enfermedad y también de que tu mente te miente constantemente. Y para esto hablemos un poco de enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no es malo que las células se multipliquen y se dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso es continuo, sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y es ahí cuando se crea una enfermedad. Llevándolo al tema de hoy, pensar excesivamente supone una enfermedad. Y no estoy hablando de ningún diagnóstico, sino solamente del pensamiento excesivo que genera una enfermedad en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Vamos a ir desglosando de a poco y con calma. Yo creo que no vamos a poder terminar de hablar esto en el primer episodio, entonces vamos a ir hablando más adelante de más cosas, porque yo sé que te estás preguntando, sí, tengo pensamientos bastante compulsivos y estoy pensando constantemente y ¿puedo salir de ahí? Claro que puedes salir de ahí. Pero vamos a ir de a poco desglosando para que también podamos entender. Quiero ahora que te imagines la cabeza de un loco, entre comillas loco, que habla y murmura para sí mismos. No es muy diferente lo que pasa en nuestra mente y en nuestra situación, salvo que nosotros no lo hacemos en voz alta. Esta voz es la que comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. Hay una voz en nuestra mente que está constantemente dándonos indicaciones ante ciertas situaciones. Les voy a contar un secreto, un tic, mientras me tomo un mate también. Yo le puse
un nombre a la voz de mi mente, pero fue porque aprendí en terapia también eso. Se llama María Inés, la voz de mi mente se llama María Inés. Entonces, cuando esta voz está constantemente acechándome, trato de callarle a María Inés y le digo: María Inés, basta. María Inés, basta. Eso muy entre paréntesis. Bueno, cuando esta voz está constantemente dándonos información sobre lo que ve generalmente en el día a día, y a todo ese conjunto de juzgar, comparar y de todas las cosas que hace esa voz, le ponemos un nombre, se llama ruido mental. Esta voz a veces no es necesariamente relevante para la situación en la que nos encontramos. Puede más bien estar hurgando en un pasado reciente o lejano, o incluso ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. La voz es muy mentirosa. Basadas en estas experiencias, imaginamos resultados negativos o problemas que no existen o que ya existieron. Bueno, a esto es a lo que llamamos preocuparse o preocuparnos de una situación. Esta voz es tan poderosa que su pista de sonido va acompañado de imágenes visuales y nos creamos así las grandes películas mentales. Puede ser muy real esta voz en nuestra mente. No sabemos si nos está diciendo una verdad o nos está mintiendo. Hace rato le hablamos de que si la voz era o no relevante. Incluso a veces esta voz es coherente y relevante con el momento presente. Es decir, te está dando datos muy coherentes y muy relevantes para la situación. Pero esta voz puede estar más bien de acuerdo con un pasado o con alguna herida. Y esto se debe a que esta voz pertenece a la mente condicionada, que es el resultado, la mente condicionada es el resultado de una vida pasada, de los escenarios mentales, de la cultura heredada, y ahí es donde vemos y juzgamos el presente con los ojos de la mente condicionada. Es decir, de que la mente condicionada es de acuerdo a cómo te criaste, a cómo te relacionaste con los demás, a cómo estás teniendo tus vínculos actualmente, cómo viviste tus vínculos anteriormente. Es ahí en donde obtenemos a veces visiones distorsionadas de realidades que realmente no tienen mucho peso. No es raro de que esta voz sea nuestro peor enemigo. Vivimos realmente con un torturador en la cabeza que continuamente nos ataca, nos castiga, drena totalmente toda nuestra energía vital. Y esto es lo que causa sufrimiento, infelicidad, todos los demás trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, el estrés, todo viene de este lugar. Hay que estar muy atentos, decir, este pensamiento que estoy teniendo, ¿es válido ahora en este momento? ¿Viene de alguna herida? ¿Viene de un pasado? Cada vez tenemos que ser mucho más conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de todo. Para terminar, y yo no quiero que estos episodios sean muy largos porque sé que cansan y que no vas a estar una hora escuchándome, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness para cerrar el episodio de hoy. Quiero que cierres los ojos en este momento. No sé qué estarás haciendo ni en qué momento estás escuchando este episodio. De antemano te agradezco por haberte quedado hasta el final. Quiero que cierres los ojos, que respires profundo 2 a 3 veces. Las que necesites para estar presente en tu cuerpo.
Y quiero que te pongas a observar lo que estás pensando en este momento. Solo dedícate a observar todo lo que llegue a tu mente en este momento. Observarle nada más. Lo que sea que llegue a tu mente, mírale, observale. ¿De dónde viene? ¿Qué me quiere estar diciendo? Sin juzgarle, sin recriminarle nada. Solo vamos a observar lo que llegue en nuestra mente. Hacemos de vuelta una respiración profunda y salgamos de ese lugar. Salgamos de ese lugar. Es un ejercicio muy sencillo, pero que también en el siguiente episodio vamos a ir desglosando más, pero estos ejercicios pueden ayudarte cuando estás pensando excesivamente a solamente dedicarte a observar lo que está ocurriendo en tu mente. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por permitirme regalarte un espacio en el que vamos a ir descubriendo de a poco a estas voces, a estos ruidos mentales, para que podamos juntos, tener un espacio para compartir todo lo que viene a nuestra mente y todo este proceso que implica autoconocimiento, cuidado. Así que gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Candela y compartí, pasale a alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si te gustó, buenísimo, y si no, no pasa naranjas tampoco. Nos vemos en el siguiente episodio.